Vamos a ver qué es el demonio. Es una criatura puramente espiritual y se dice en 1 Juan 5:9 que todo el mundo yace bajo el demonio, bajo el maligno. Así que todos están sometidos a la tentación, quiere decir. El demonio tiene un odio tremendo que lo mueve, el odio lo mueve, pero también el odio a sí mismo, no solo a Dios, a sí mismo y a los hombres. A nosotros porque somos imagen y semejanza de Dios. Nos odia, no puede ver la imagen en nosotros y como no puede hacer nada contra Dios, se vuelca hacia las criaturas que somos imagen y semejanza de Dios. No pudiendo asesinarnos, busca la destrucción del alma y el oponerse a Dios y a sus planes. No nos puede asesinar porque Dios no se lo permite. Sí se lo permite, sí, pero no es natural, en el orden natural, que Dios permita que el demonio esté matando, ni sobrenatural a los seres humanos, pero podría suceder. Dice San Agustín, si Satanás tuviera las manos libres, dadas por Dios totalmente, ninguno de nosotros permanecería con vida. Y el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 13, dice, creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron sus estúpidos corazones, dice el concilio, y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. ¿Qué acción produce el demonio? Estoy sintetizando una plática de días, muy simple. Acción del demonio, los sufrimientos físicos, y esto es algo extraordinario para algunas personas. ¿A qué le llamamos esto? Algo externo, se le llama también circundacio externa. Esto lo sufrió San Pablo de la Cruz, lo sufrió el santo cura de Ars, el Padre Pío, donde el demonio externamente le molestaba, le prendía fuego a la cama, etc. Agresiones externas, no se mete en el cuerpo. Luego tenemos lo que llama la posesión diabólica, donde sí el demonio toma todas las facultades de una persona y hay grados mayores y menores de posesión. También está lo que llama la vejación diabólica, molestias en el cuerpo de una persona, vejación diabólica. Por ejemplo, Job fue vejado, la mujer encorvada del Evangelio, el sordomudo del cual se expulsó demonio y empezó a hablar, o sea, era causa del demonio, no le dejaba hablar. La mujer estaba encorvada porque el demonio la tenía encorvada. La obsesión diabólica o circundacio interna son ya pensamientos desproporcionados, obsesivos, la palabra lo dice, pero no hay que confundirlo con la obsesión natural, con un trastorno obsesivo compulsivo, con la histeria o con la epilepsia larvada o la bipolaridad. No tiene nada que ver con lo natural, es bien claramente preternatural. Y la infestación diabólica, que se refiere a las casas, a las cosas, ruidos en un lugar, se mueven los objetos, pasan cosas extrañas. ¿Cómo defenderse en general contra el demonio? Estando en gracia de Dios, una buena confesión y vivir en gracia, confesándose una vez al mes por lo menos, vivir en gracia de Dios. Con una oración constante hay que rezar y mucho. Con los sacramentos, comunión, confesión frecuente, la limosna, el ayuno, la vida cristiana, el saber perdonar a todos el pecado. No guardar resentimiento y odio, eso es tremendo para que el demonio le moleste. La devoción a la Santísima Virgen y el rezo del Santo Rosario es casi un escudo perfecto para que el demonio no se aproxime y no nos haga daño. El rezo diario de todos los días del Rosario con mucho amor y la devoción a la Santísima Virgen. Dice San Juan también, discípulo amado de Jesús, en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, dice así: sabemos que todo nacido de Dios no peca. El que nace de Dios no peca porque no quiere pecar, sino que el nacido de Dios guarda a Dios, cuida la presencia de Dios, y el maligno no le toca. Entonces, la gracia de Dios, estar en gracia.
es la protección máxima. Vamos a hablar de otro de los enemigos, ya hablamos un poquito del demonio, vamos a hablar ahora del mundo. Se entiende mundo en dos sentidos, para que no nos confundamos. Una cosa es el mundo creado, material. Cuando se dice, el mundo fue hecho por Él, dice San Juan, en el capítulo 1, versículo 10, se refiere al mundo, a todo el universo, al de la creación. O cuando Dios va creando las cosas y dice, y vio que era bueno, en Génesis 1, se está refiriendo a la creación material, que siempre es buena. El hombre puede hacer mal uso de ella, pero siempre es buena. Este es el primer sentido, mundo creado material, siempre bueno en sí mismo. Y hay otra forma de entender el mundo por la perversión, y es cuando habla San Juan diciendo, todo el mundo está puesto bajo el maligno, todo el mundo. Oh, hijitos míos, no améis el mundo, ni lo que está en el mundo. Cuando San Juan dice esto en la primera carta, capítulo 2, versículo 15, no amen el mundo ni lo que hay en el mundo. No está diciendo que no hay que amar el planeta, ni la luna, ni el sol. Está hablando del espíritu del mundo, de las ideas, de las costumbres malsanas contra la naturaleza y contra los principios cristianos. Por eso dice San Pablo, por un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado entró también la muerte. En el mundo entró. Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Si tú quieres ser amigo de la gente del mundo y tener las mismas diversiones, te haces las mismas marcas en tu cuerpo, te pones aritos, te perforas los labios, la nariz, todo tu cuerpo, te lo pintas todo, vistes incorrectamente, piensas incorrectamente, entonces no eres amigo de Dios. Dice así, quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. En cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, Gálatas 6:14. Yo me voy a gloriar no del mundo, sino de la cruz de nuestro Señor, porque en el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo. Yo me crucifico al mundo como Cristo se crucificó por mí, yo me crucifico para el mundo, pero para el espíritu del mundo, para todo lo que es pecado, todo lo que es ajeno a los principios cristianos. ¿Y cómo definimos ese mundo, esa atmósfera venenosa que nos hace tanto daño al alma? Es el ambiente anticristiano que se respira entre la gente que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas completamente a las cosas de la tierra. No es precisamente el pecado ese espíritu del mundo, es una peste, una influencia, una atmósfera, una mentalidad, un virus peor que el coronavirus, una materia coloreante, una pompa exterior, una nada, un gusto, un encanto que se va, un sistema que no se puede asir y sin embargo muy fácil de reconocer. Ninguno de esos nombres les conviene solo, sino todos juntos. La Escritura le llama mundo, vivimos en medio de él, le respiramos, obramos bajo su influencia, somos engañados por sus apariencias y sin apercibirnos de ello, adoptamos sus principios también. Y por eso San Juan dice, hijitos, no améis al mundo, no lo amen. No le hagan caso al sacerdote, al obispo o a quien sea que te diga que hay que amar el mundo en ese sentido. Costumbres, adaptarte al mundo, no. Amar el mundo creado, sí, la creación, pero no el espíritu del mundo, el cine, el teatro, todas las cosas que... No, nosotros seleccionamos todo aquello que me lleva a Dios, sí, y no le llamamos mundo, sino medios de santificación. Por eso dice San Juan, y es palabra de Dios, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, sino si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no proceden de Dios Padre, sino que son del mundo. Y dice también San Juan, si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes
El mundo me ha odiado a mí, dice Jesús. A mí me odia el mundo. Pero no el planeta Tierra, el Sol, la Luna, sino ese espíritu mundano que viene de la libertad de los hombres, del pecado, de la libertad mal utilizada. El mundo me aborrece, dice Jesús, porque yo doy testimonio contra el mundo, de que sus obras son malas. Por eso me odia, me aborrece. Juan 7:7. También dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. Otra cosa totalmente distinta. Y esto es importante, esto lo vamos a volver a insistir, vamos a volver a hablar muchas veces sobre este tema. ¿Qué hace el mundo? Exalta la riqueza, exalta el placer, exalta la violencia, exalta el fraude, la mentira, el engaño. El engaño se pone al servicio del propio egoísmo. Es una libertad totalmente desenfrenada para entregarse a toda clase de excesos y pecados. Somos jóvenes y hay que disfrutar de la vida, dicen en el mundo. Dios es muy bueno y comprensivo. Él quiere que tú te diviertas. Es falso. No quiere que te diviertas, quiere que te santifiques. Con que pequemos un poco, ¿qué le hace? Todos pecan. Falso. Tú no debes pecar. Hay que ganar dinero sea como sea, dice el mundo. No. El dinero que no viene bien adquirido no se lo puede tocar. Lo principal de todo es la salud y el trabajo. Mentira, falso. Un cristiano católico no puede decir que lo importante es tener trabajo y salud. Eso es pagano. Eso no es lo principal. Lo principal es saber para qué se vive. Lo principal es que ames a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como Cristo nos amó. Lo importante es que comas bien, que te vistas bien y triunfar en la vida. Eso es falso, no es lo más importante. El mundo le llama al ladrón, le dice hombre hábil en sus negocios. Al seductor le dice hombre alegre. Al impío y librepensador, hombre de criterio independiente. Una mujer con traje indecente se le llama mujer que viste al día. Burlas y persecuciones del mundo contra la vida cristiana y contra el cristiano, contra la vida de piedad. Ataca los vestidos decentes y honestos burlándose. Nos ataca con los medios de comunicación, con las propagandas, las publicidades, ¿no? Todo lo bueno que el cristianismo genera lo tratan de aburrido, porque no le alimenta la pasión. Se ríe de los que tienen buena conciencia en los negocios y son amenazados para que cambien de actitud. Se burlan y ríen de las leyes santas del matrimonio, diciendo que eso ya no existe. No tienen vida de hogar y se burlan si existe una mamá, ama de casa, se burlan. Si los jóvenes obedecen a los papás, lo tratan de raro. Placeres y diversiones en el mundo, abundantes, refinadas, inmorales, teatros, cines, bailes, centros de perversión, playa, revista, diarios, novela, conversación obscenas, chistes obscenos, etc. Te invitan a tener vacaciones y las vacaciones son todas preparadas para pecar, todo el ambiente para llevarte al pecado y sacarte dinero y vivir con la sociedad de consumo que va exprimiendo al hombre. Todo el esfuerzo que ha hecho para trabajar y santificarse en el trabajo lo tira en poco tiempo en las vacaciones, llenándose de pecado y miseria y dejándose robar por todo su dinero que costó sudor y sangre. Escándalos y malos ejemplos de cristianos católicos, de ministros. Todo el mundo está bajo el maligno. El odio que tiene el mundo al católico. El mundo a Cristo primero ha odiado a Cristo y por eso nos va a odiar a nosotros. Eso lo dijo Jesús. ¿Cómo le podemos combatir? En el corazón de cada hombre siempre hay algo de mundo
debemos extirparlo. Lo más eficaz es huir del mundo. Huir. No todos podemos ser cartujos, pero huir, ¿qué significa? No prender el televisor cuando no debo. Eso es huir del mundo, no estar con la computadora cuando no debo o cuando no debo. Manejar y controlar, eso es huir del mundo. Huir también de las ocasiones próximas. El que ama el peligro va a perecer en él. A mí no me pasa nada, decimos, ¿no? Eso es presunción, ya es pecado, y es ponerse en ocasión de pecado. ¿Qué más? Avivar la fe, considerar la vanidad del mundo, todo es vanidad de vanidades, todo vanidad. Pisotear el respeto humano, otra de las cosas, pisotear ese respeto humano del cual a veces nos viene cuando se nos burlan, ponerse firme en los principios. Y por último, otro enemigo y último, más cortito, porque no nos da el tiempo, la carne. ¿Qué es la carne? Es el desorden interno que tenemos, que muchas veces dejamos de hacer lo que queremos y hacemos lo que no queremos. Eso lo dice San Pablo. Hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero, lo dice San Pablo, es palabra de Dios eso, y nos pasa a todos. Entonces, trabajar que ese desorden no se desarrolle, para que no se desarrolle el desorden, que se vaya haciendo cada vez más desordenado y más pasional, sin control. ¿Qué tengo que hacer? Controlar a través de la mortificación, la penitencia. La penitencia es necesaria para que no se me descontrole toda la parte afectiva, sensitiva, la parte carnal, la parte corporal, y que pueda estar sujeta al entendimiento que ve las cosas con verdad. La voluntad busca el bien y todos los sentimientos, pasiones, afectos, aunque me cueste, lo debo hacer. No debo dejarme llevar por la inclinación de los sentidos de la parte carnal, sino por la parte espiritual. Por eso también dice San Pablo en la carta a los Romanos, el hombre carnal vive de la carne, el hombre espiritual vive del espíritu. Por eso Romanos 8, 5, 9 dice, los que son según la carne tienden a las cosas carnales, los que son según el espíritu a las cosas espirituales. Lo dice San Pablo en Romanos 8, 5, 9. Porque las tendencias de la carne son muerte, pero las tendencias del espíritu son vida, paz. Por lo cual las tendencias de la carne son enemistades con Dios, que no sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si es que de verdad el espíritu de Dios habita en ustedes, si no, no. A esto lo dice San Pablo. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Muy claramente lo dice